Hola docente, tercera temporada. Mi nombre es Pierre Valls. Hoy inauguramos la exposición No es tu culpa en Bucaramanga, en el Centro Cultural de Oriente. El proyecto se trata de una recompilación o dos instalaciones artísticas que tienen que ver con la migración, la construcción de la memoria, la identidad, atravesado por la migración. Son dos exposiciones que al fin y al cabo es una solamente, que son dos salas separadas. Una retrata la muerte como tal, figurativa, en el sentido de memoria, de sepulto, que se refiere a los inmigrantes en general como de manera universalista a un homenaje a los inmigrantes muertos sin sepultura al extranjeros, que sus cuerpos no fueron recuperados. Y la sala rosada donde yo me encuentro es justamente es otro tipo de violencia, sino que una violencia camuflada, rosada, sofisticada, donde se consume violencia y se aplana por justamente la construcción de la realidad y por asumir violencia que para mí es la peor, ¿no? Entonces ahí tenemos como una construcción como de tal vez de un salón sofisticado, de burgués o no, de la gente que compra arte político. Y entonces ahí tenemos un espacio donde está proyectados los videos, que en su mayoría son proyectos videográficos, pero tremendos, que se asoma a una realidad violenta, pero sin embargo está dentro de un contexto sofisticado, rosado, chévere. Entonces es como una crítica hacia la capitalización del dolor, hacia la economía del dolor, ¿no? Como decía Susan Tonga, el dolor antes de los demás, ¿no? Entonces es una crítica también hacia mí, que yo genero plusvalía hacia el dolor de los demás. Entonces es para pensar realmente cómo poder representar, hablar de la memoria sin generar esta otra economía capitalista. El cuerpo, hablar de cuerpo, ¿no? En esta expresión es fundamental, porque hablamos de sujeto y en todo caso hablamos de cuerpo textuado cuando hablamos de inmigración, ¿no? Como un cuerpo trasladas una subjetividad o pues una expresión política, en el sentido que declara, avisa, aclama, reivindica. En el contexto del cuerpo, en estas mismas exposiciones, es el espectador que se encuentra en el espacio expositivo como otro, no tanto como un espectador, sino con otro sujeto que ve al otro, ¿no? Es como yo soy el otro, como decía Rimbaud. Y haciendo una instalación artística, haciendo una instalación donde el contexto se mimetiza justamente sobre el andar del propio espectador, hace que toma otra dimensión y toma este enlace político, ¿no? Y en las dos salas pues pasa lo mismo, lo único que en esta rosada el cuerpo es más descendido, más afino, ¿no? a su contexto cotidiano. El otro es más violento en el sentido que es estrecho, hace calor, las cruces hace que el cuerpo se tiene que plegar, desplegar, la tierra hace que caminas no sólido, pisas la tierra pero no sabes en qué momento. Y creo que esos dos formatos entre el positivo y negativo hace que el cuerpo al final sale de esta experiencia otro, o por lo menos lo que se está esperando, ¿no? A sabiendas que, claro, hay una paradoja tal vez en el discurso, sabiendo que yo soy europeo, pero creo que más allá de esta puntuación de norte-sur, de esas condiciones europeas, creo que primero por mi estado personal, yo soy hijo de inmigrante, mi padre emigró durante el franquismo en Francia. Mi padre toda su vida trabajó en África, tengo mi hermanas son africanas. Es decir, que el relato de la condición humana está situado en todos los países. No quiero pensar que hay como una cierta diagramación de peor, mejor, ciertamente económicamente, pero hay mucha inmigración también interna en Europa,
y mi condición de europea también hace que yo puedo ver las cosas con más distancia. Estoy muy criticado en el sentido que yo practico y vengo aquí en América Latina a trabajar sobre condición de América Latina. No creo que eso tendría que ser ubicado solamente en una especie de, como de centro teórico en el sentido de pensar desde, solamente un colombiano puede hablar de Colombia. Pero sí que dentro de mi discurso hay que tener una amplitud, tal vez no nutrirse de Foucault, sino pensar más bien desde la epistemología del sur o de Frank Fanon, ¿no? O de Sousa, o pensar que hay otra posibilidad de pensar. No es que yo soy un sujeto que llega eso de Europa, sino que hay nutrirse de alimentarse de otra manera. Lo que a mí me ha aportado Sudamérica es una apertura extraordinaria, que yo desde que emigré en México me pienso de otra manera, me pienso con cuerpo. Es la primera vez que a mí me discriminan positivamente, que yo no soy piel, sino soy blancos, soy una condición exótica positiva, soy éxito. Pero todo eso hay que pensarlo cuando uno ya empieza a practicar sobre esta temática. Ciertamente, pues mi objetivo es tratar de entender mejor esas condiciones y también de criticar mi propio país, que no estoy muy orgulloso y muy crítico porque he trabajado en Libia sobre justamente la intervención de Francia en Libia, porque nosotros no tenemos violencia, pero nosotros exportamos la violencia en otros países. Pero mejor que quien hablar de propios ciudadanos europeos y criticar estas condiciones y no esperar que otros lo hagan, ¿no? Yo creo que soy muy crítico con mi país y creo que mi voz es importante al momento de defender esas condiciones. No defender la condición América Latina, sino justamente defender mis compatriotas que están viviendo de esta manera, ¿no? Así como antecedente de mis trabajos, creo que uno de los primeros trabajos, así como lo que evoca lo que se ha sucedido después y hemos llegado hasta ahora, es mi primer paso en como investigación o búsqueda, es el proyecto 20 hombres africanos en el Museo de Prado. El propósito de este proyecto era de invitar, nada más que invitar, a entrar, la entrada costaba 10 euros, a 20 africanos que viven en los barrios de Lavapiés, en el centro de Madrid, que no tiene que ver con los negros norteamericanos. Ojo, que también hay una teoría del color muy interesante, pero eso lo veremos después. Entonces fueron invitados a entrar en una sala privada, que en esta época era como Tintoro el Joven. Entonces entramos en esta exposición y de repente la gente que estaba visitando la exposición de punto A hasta punto B, pues visitaron del punto B hasta el punto A, todo eso para evitar su propia realidad. Es decir, el pago de un dinero hace que uno se tiene que le otorga un premio de alejarse de una realidad. La gente preguntaba y digo, pero esta gente ¿qué hace en este museo si nosotros hemos pagado tanto para no ver este tipo de gente? Y entonces de repente se vieron enfrentados a estos 20 africanos negros y pues de repente toda la exposición se volvió una gran metáfora de la intolerancia que comulga en los museos, ¿no? Tanto a veces pensamos el progresismo de la gente, de la cultura. Pues hemos visto que 20 hombres negros es como hackear toda una institución como el Museo de Prado. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada, solamente pasaban, la mitad se fueron, la otra se quedaron, no tenían un papel, solamente con su propia corporea, ¿no? Su propio cuerpo, hackearon todo el sistema institucional que es el Prado, el Museo Prado, que es una de las más grandes museos del mundo, ¿no? Entonces, pues, este fue un gran proyecto y también un proyecto que me ha incentivado a seguir, ¿no? En esta sala rosada vamos a poder ver como 6 videos
6 videos que como gran relato, como cierre todos estos 4 años de investigación, que son, hay un video que se llama 2000, el mercado de la muerte, que es cuando yo negocio con la banda criminal en México, los que atracan los inmigrantes en el tren, bajando del tren y yo les compré las joyas. Las joyas aquí están presentadas adentro de un joyero. Hay otros también, otro video que es mi intervención en la frontera con Libia y Túnez durante la revolución de la primavera, como se llama. Este es una intervención, un dibujo a escala 1 sobre un campo de refugiados del Palacio del Eliseo francés. Como poder existente, pero poder invisible. Como poder o como una colonialización que sigue existiendo, pero que pasa por otros lugares. Otros videos tenemos, por ejemplo, la intervención que se hizo en Bucaramanga, una inmigrante venezolana que leyó el Capital de Marx en la plaza central de la misma ciudad. En el mismo tiempo que estaba leyendo el Capital sobre la plusvalía, yo le cortaba el pelo. ¿Por qué cortaba el pelo? Porque es una mercancía. El dolor es una mercancía. Y entre otros videos, pues tenemos Muga, que es un trabajo en España que vamos de un pueblo al otro cruzando con la banderado de ocupar una playa de un pueblo rico y con la bandera de un pueblo obrero, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en la sala de exposición. La formalización de las instalaciones que yo genero son instalaciones específicas, en decir que yo lo único que traje son el joyero. Todo se tiene que hacer desde aquí, siempre en lugares específicos. Si se trabaja en Bucaramanga, yo no traigo nada, sino que se trabaja con lo que hay en la ciudad, se trabaja con el equipo que hay en la ciudad. Es decir, nunca llevo todo mi aparato contemporáneo conmigo en mi maleta, nunca. Se piensa primero el lugar, el contexto, cómo se puede articular esto con la localidad, con el espacio. Nunca se trabaja a priori, ¿no? Una instalación, por ejemplo, como esta y la otra, se necesita como 4 días, con mucho trabajo con mis compañeros, que creo que sin ellos, pues esto no podría salir adelante. Y entonces, pues depende de la localidad, depende del espacio, depende del presupuesto también, pero generalmente se hace mucho, pero siempre en el lugar donde se expone. Pues todo mi trabajo se puede encontrar como lógicamente en internet, en la página www.pierrevals.com y también googleando mi nombre y apellido, pues se puede encontrar una serie de artículos, de videos, donde pues creo que investigando un poquito se puede llegar a entender de mis obras, ¿no? Y pues por cualquier cosa también se me puede escribir personalmente a mi correo y encantado, ¿no? De poder contestar a todas las dudas, ¿no?